Bueno, indiscutiblemente hoy nos encontramos en una de las partes más bonitas de nuestro país, como es esto que ustedes están observando por acá, Intensivet, que es un hospital veterinario importantísimo en nuestro país, con el doctor que estamos por acá, el doctor Andrés Rodríguez, también la doctora que es en especies pequeñas, su señora Natalia Gutiérrez, y pues por supuesto empezamos a hablar, doctor, qué honor tenerlo en TV Actual. Un placer, más bien un placer, no, Oscar, el honor es mío y más bien muchísimas gracias por la invitación. Aquí encantado en lo que pueda uno aportar y lo que podamos conversar. Ojalá a la gente le guste y aprenda un poquito, ¿verdad? Y podamos compartir un poquito de conocimiento para cada vez ir aprendiendo más de esto, los caballos, que nos encanta a todos, ¿verdad? Sí, hoy la medicina veterinaria ha crecido enormemente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, y yo creo que Costa Rica tiene buen nivel a nivel, digamos, centroamericano y latinoamericano. Creo que aquí los colegas y los caballistas tratamos de hacer las cosas bien, y en aras de eso es toda esta comunicación. Yo creo que la comunicación y la estrecha relación entre los veterinarios y los caballistas fomenta ese tipo de buenas prácticas, ¿verdad? Para mejorar la cultura caballar. ¿Por qué esa división del doctor con las especies mayores? ¿Le gustan los caballos? Sí, claro, desde que era estudiante, ¿verdad? En la universidad siempre me orienté hacia las especies menores. Luego ya al finalizar y ya mi desarrollo profesional me dediqué exclusivamente a la especie equina. Hice todo mi entrenamiento afuera, un poco en Estados Unidos, en Alemania, en la especie equina, y ya poco a poco uno se va orientando y se va especializando en esa especie, ¿verdad? Y dedicando exclusivamente a trabajar con esa especie, y ya después de ahí es lo que le agarra pasión y es lo que se sigue entrenando uno, ¿verdad? La gente le pregunta a uno en la calle lo que son, cuánto es un estro, cuando preparamos una yegua, cuando llegamos, eventos, periparto. Claro, para tocar un poco el tema de lo que nos preguntan mucho, ¿verdad? Y es una de las atenciones que yo más veo, que es la atención de neonatos o de potritos recién nacidos, ¿verdad? El potrito recién nacido es el neonato, es el potrito en los primeros 15 días, ¿verdad? Hay una situación que se llama el periparto, que es los eventos que pasen justo alrededor, en horas antes de nacer y horas después de nacer. Eso es lo que se conoce como periparto. Entonces es importante que los dueños de los caballos y de las yeguas, ¿verdad?, conozcan cuándo mi yegua está pronta a tener el potro, ¿verdad? Y muchas veces muchas veces no, pero muchas veces tenemos bien documentada la fecha. Nosotros de monta, por ejemplo, de en cuándo se le hizo el salto a la yegua, cuándo se le hizo la monta, entonces sabemos más o menos en qué fecha esperar al potro, ¿verdad? Que eso sería lo ideal, tener llevar documentación de la monta. La gestación de la yegua dura en promedio 330 días. O sea, esos son más o menos 11 meses, ¿verdad? Hay un más o menos 7 días, y eso es variable un poquito según la raza, ¿verdad? Hay razas que tienen una duración mayor, otras que tienen una duración menor. Por ejemplo, razas de tiro, razas grandes, ¿verdad?, como percherones, frisones, tienden a extenderse un poquito más en la gestación, y razas de sangre caliente, ¿verdad?, o caballos más livianos, como tenemos aquí el costarricense de Paso, por ejemplo, tienden a ser un poquito más precoces. No obstante, siempre debería más o menos andar en los 330 días, y esto es importante documentar la gestación, porque, y hablando de potros, ¿verdad?, es importante porque un potro que se viene prematuro, ¿verdad?, o que se viene antes de tiempo, puede tener complicaciones. Entonces, por eso es importante. Yo siempre, cuando llego a ver un potro, le digo, y estaba a tiempo, o sea, se vino a tiempo, cumplió con la fecha. A mí, en lo personal, y es mucho más importante, digamos, o mucho más relevante médicamente, un potro que se viene antes a una yegua que se atrasa. Muchas veces me llaman, doctor, es que mi yegua yo le hice la monta a tal fecha y la fecha de parto estaba para hace 15 días y no ha parido y estoy estresado. Yo le digo, no se preocupe, no se estrese, déjela. Las yeguas no es tan problema que se atrase. Yo he tenido yeguas 40, 45 días, o sea, mes y medio atrasadas, pero sí me preocupa, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el feto o el potro es el que determina cuando él está listo para salir.
¿verdad? Él es el que le da el banderazo de salida a la mamá y le dice, ok mamá, ya estoy lista, voy a salir. Si él se viene antes, ahí sí, si usted tiene documentado cuándo fue la monta y tenemos que se vino 20 días o 30 días antes, eso sí es un problema, porque el potro no está todavía listo para las condiciones ambientales, o sea, no está totalmente adaptado para manejarse en el medio, ¿verdad? El sistema nervioso, el sistema endocrino, o sea, toda su fisiología le cuesta, todavía le falta madurar y... ¿Podemos llamarlo un neonato? Un neonato. ¿Sí? Un neonato, exacto, como te decía, es los primeros 15 días de nacido del potro. Ahora, un neonato prematuro tiene sus complicaciones. Yo prefiero que si se pasó no me estresa tanto como que se vino antes. Entonces, ¿cómo saber cuáles son esos eventos previos al parto? ¿Verdad? O sea, periparto, ¿qué puedo reconocer yo en la yegua que me diga ya está pronta? ¿Verdad? Y hay veces es difícil ponerle exactamente una fecha o un día o mucho menos una hora, porque las yeguas son muy variables, ¿verdad? Igual lo ve uno en las mujeres, ¿verdad? O sea, se vienen antes o así. Y además también hay una variabilidad entre primerizas y yeguas que ya han tenido parto antes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos determinar como un evento que determina que el parto está cerca, es por ejemplo que llene la ubre, la yegua, ¿verdad? Que empiece a producir leche, la vulva de la yegua, ¿verdad? Toda la zona perivulvar se va a inflamar, se llama edema vulvar, vos vas a ver esa zona que se hace como la vulva de una vaca, ¿verdad? Así como pastel, como inflamada. El tema, también la parte de las ancas, la grupa se torna flácido, los músculos de la grupa, entonces lo que le llaman que quiebra ijares, los ijares, ¿verdad? Entonces se torna flácido, se hunde, ¿verdad? Esa parte. Entonces esos son tres de algunas, médicamente uno puede medir, regular la temperatura, hacer otras cosas, pero yo lo veo como puntos cardinales son el llenado de la ubre, el llenado de la vulva y el quebrar de los ijares. Eso es algo que todos pueden reconocer y que usted dice, bueno, está cerca a parir, ¿verdad? Ok, doctor, yo le traigo el caballo ahí, vea. ¿Qué de cierto hay? Porque eso a través de la historia nosotros lo hemos hecho así, ¿verdad? Y nunca nos falló. Los dos cristalitos que se les hacen en la ubre a la yegua cuando va a parir, 24 horas, nosotros llegábamos y decíamos, si tiene esos dos granitos de azúcar ahí, pues llámalo sus cristalitos, en 24 horas está parido. Claro, eso se le llaman los tapones de cera. Eso es cuando ya en efecto la yegua llenó la ubre, ¿verdad? Y la primera leche, por decirlo así, que produce la yegua es el calostro, y el calostro es muy espeso, ¿verdad? Es muy como una miel prácticamente, es literalmente se cristaliza, seguro. Entonces ella se cristaliza en los pezones y produce esa apariencia como de cera ahí, entonces por eso se llama un tapón de cera, ¿verdad? Y el calostro es súper importante en el tema de la especie equina, porque es el que le transfiere la inmunidad al potro. En el potro, a diferencia de otras especies, no se transfieren anticuerpos o inmunidad dentro de la placenta, por el útero, sino una vez que el potro nace, el potro tiene que ponerse de pie y mamar en las primeras horas para que se les transfiera esa inmunidad. Entonces es importantísimo vigilar las primeras horas al potro, y hay eventos cardinales, y esto también incluye, digamos, dentro de los eventos periparto, ¿verdad? Justo, yo siempre cuando llego a ver un potro, Oscar, yo les digo, ¿a qué hora nació? ¿Cuándo nació? ¿A qué horas? ¿Por qué? Porque para mí es un reloj que empieza desde que él nace, las primeras 24 horas. Ok, señores, esto es lo que nosotros queremos llevarles a ustedes en TV Actual, y por supuesto más adelante estaremos conversando con el doctor Andrés Rodríguez más de esto importantísimo.